Hola amigos, qué bueno que me acompañan y el día de hoy te traigo una solución para que arregles los bajones de FPS que te da jugando Delta Force. Para esto hay que entender que esto es para las gráficas AMD. Por cierto, yo tengo la versión 24.12.1. Vamos a hacer la prueba para que más o menos se den una idea de lo que les estoy hablando. A la hora de estar jugando Delta Force, bueno, voy a poner los gráficos como vienen de default. Yo le había puesto en alto, pero vamos a ponerlo en ultra, que es como me viene. Bueno, es más, aquí en restablecer me va a dar la configuración que es para mi tarjeta gráfica. Tengo una RX 6750 XT de AMD con un procesador Ryzen 5 5600X. Así es como me pone el juego. Bueno, ¿qué es lo que pasa a la hora de jugar Delta Force? Si se dan cuenta, aquí arribita aparecen mis FPS y en algunas ocasiones o escenarios, dependiendo, bajan los FPS, como pueden ver ahí, a 40, 30. Es horrible a la hora de estar jugando. Entonces eso, obviamente, la experiencia que tú sientes a la hora de estar disparando pues no es la más grata, y por desgracia en muchas de las ocasiones pues mueres, pierdes los PvPs y todo ese rollo. Entonces aparte no es disfrutable. Entonces vamos a hacer una solución, chicos. Estuve viendo varias opciones y una de ellas fue esta, fue la que más me ayudó y sí me corrigió el problema. De una vez te lo anticipo. Tenemos que bajar los drivers a una versión más antigua, y para esto, bueno, nos vamos a ir a la página de AMD para descargar los controladores más viejitos si es que ya los actualizaste. Esto, por desgracia, bueno, esta solución es para los de AMD. Los de Nvidia pues no sabría cómo solucionar eso, pero bueno, vamos a buscar aquí. Bueno, normalmente cuando tú descargas tus drivers, aquí los buscas y aquí te van a salir la última versión, que en este caso es la 24.12 y salió pues bueno en diciembre, ¿vale? Pero en este caso esa ya la tenemos, pero no nos sirvió porque supuestamente eso arreglaba los problemas con Delta Force, pero no los arregló como tal. Y bueno, lo que vamos a hacer es descargar los drivers que les voy a decir, que es la versión de 24.8.1, que son los drivers de agosto. O sea, ni siquiera tienen mucho tiempo, pero esos he notado que son muy estables. Le vamos a dar aquí en la primera opción. Y aquí pues bueno, nos va a dar la información de lo que fue esa actualización, a qué juegos le dieron soporte. Y bueno, pues principalmente en Delta Force ahí no estaba todavía, pero ya funcionaba muy bien. Así que le vamos a dar en este apartado, chicos, para que se empiece a descargar el archivo de los controladores. Pesa como 700 megas por ahí así que vamos a descargarlo. Yo los voy a volver a instalar. Ahorita tengo la versión 24.12.1. Obviamente a la hora de yo instalarlos no voy a poder seguir grabando la pantalla, pero ahorita hacemos el cambio, ¿vale? Bueno, ya que se descargó, vamos a abrir. Aquí ya lo tenía descargado de hecho previamente, pero bueno, ahorita lo volvemos a hacer con ustedes. Vamos a darle doble clic y lo vamos a instalar. Te va a aparecer el instalador normalmente. Si te llegara a marcar algún error, que fue lo que a mí me pasó, porque ya los había instalado y desinstalado, lo único que tienes que hacer es reiniciar la PC. Mira, este es el error que te decía. Nada más reinicias la PC y los vuelves a instalar, bueno, ya descargados, y ya no pasa nada, ¿vale? Bueno, aquí ya está la instalación. Ya reinicié la PC de hecho, y ahora sí ya me deja instalarlos de manera normal, como cualquier controlador. Le vas a dar aquí, bueno, aquí te va una opción si le quieres dar información a AMD. Bueno, en este caso, bueno, aquí está la 24.8.1, que es la versión más viejita. Si tú ya los tienes, ya ni le muevas. Pero si no los tienes esos, o sea, y tú ya te actualizaste, pues sí, regrésate. Mira, aquí te va a aparecer así que te pide actualizar, pero en este caso no vamos a actualizar porque nos vamos a quedar con esa versión, ¿vale? Vamos a abrir el juego, vamos a poner la misma configuración. Y por cierto, cuando reinstales los drivers, te va a aparecer esa barrita arriba que está volviendo a checar los shaders y todos los archivos, porque obviamente está identificando que hay nuevos drivers. Bueno, ya que estamos en el juego, ahora sí, muchachos, ya estamos con los nuevos drivers. Vamos a dejar la misma configuración. Como pueden ver, está en ultra a 144 FPS, o sea, lo más que me da mi monitor. Así que vamos a dejarlo así. Default me viene a 120, pero yo le pongo a 144. Así que bueno, vamos ahora sí a ver cómo va el juego, muchachos, con esta nueva versión. Obviamente les tengo que decir que va muy estable. Sí, como todo, van a haber bajones de FPS, pero no como con la otra versión que me bajaban hasta 20 FPS. Y bueno, hay otra opción que por ahí estuve viendo y muchos decían que si deshabilitas lo que es esta opción, el Resizer Bar, bueno, que te va mejor. Bueno, yo no lo hice porque yo considero que esta opción es muy importante, ya que te da acceso a toda la VRAM de tu tarjeta de video. Si tú lo desactivas, lo que va a hacer es que nada más te va a dar acceso a bloques de 256 megabytes. Entonces es probable que sí te vaya un poquito mal. O tal vez esto funcione para las tarjetas de video de Nvidia, pero en cuestión a AMD
yo te recomendaría que mejor lo dejaras así e hicieras la prueba volviendo a cambiar los drivers como yo lo hice en esta ocasión. Y bueno, algo que sí te tengo que decir es que la experiencia que yo obviamente tuve ya con los nuevos drivers fue totalmente diferente, fue súper estable. En ocasiones sí llegaba a bajar como te vas a dar cuenta, pero obviamente pues eso es normal por tanta explosión, pero ya no es tan marcado como en el otro gameplay. Y de hecho, bueno, te lo voy a decir, en ocasiones cuando tú estás luego disparando y todo ese rollo, es muy normal que a veces en el mero PvP te maten o cuando hay muchas explosiones. Y aquí obviamente tú en el gameplay que estás viendo vas a notar que a pesar de que hago movimientos acá medios bruscos, destruyo tanques y todo ese rollo, no hay bajadas tan abruptas y eso la mera verdad se agradece y se siente totalmente la experiencia del juego muy divertida. Pero obviamente esto tú pruébalo, también tienes que considerar, amigo, que dependiendo tu tarjeta de video tienes que modificar los ajustes gráficos. Yo lo estoy dejando como me lo marca el juego, pero también si obviamente yo lo bajo a gráficos ultra bajos, a lo más bajo que me deja el juego, que a pesar de ello no se ve nada mal, pues va a ir más estable aún más el juego. Y en ocasiones como ahorita aquí ve el PvP, disparas, ya se me hubiera trabado en el otro y ya hubiera muerto ahí. Y vas a ver ahorita varias escenas donde es donde más se carga la acción, los movimientos, balas, todo eso. Es horrible y ahí es cuando más da lag. Pues créeme que a pesar de aquí de haber tanto movimiento, explosiones, mantenía una media de 110, 100, 90, pero hasta ahí. Y obviamente no sufría tanto como en otras ocasiones. Entonces prueba esto, amigo, espero que te funcione. Pues bueno, es una opción que yo pude encontrar y la verdad, pues ahora sí que estoy disfrutando el juego. Pero espero te funcione, brother. Ya si encuentras otra solución o tú por ahí o más adelante ya actualizan el juego para que obviamente pues vaya mejor, pues será genial. Pero creo que ahorita actualmente van a meter una actualización en Delta Force, pero no es tanto de corregir errores porque el juego está bien. Eso ya más que nada es problema de los controladores gráficos de AMD en este caso, porque el juego ya con esta versión a mí me va muy bien. Entonces, más que nada ellos no van a arreglar casi nada del juego porque está bien el juego. Entonces lo único que van a meter es algún contenido del mismo juego, ¿vale? Pero espero que te haya gustado, amigos. Así que si les sirvió, pues ahí regálame un buen like. Y bueno, como siempre les digo, un saludito y hasta luego. Chau, chau, nos vemos en el próximo video. Chau. Oye, por cierto, la versión de móvil que ya pronto va a volver a salir, pues está muy estable. Ya ven que lo probamos la versión en el móvil, en el Poco F5 y va súper genial. Así que bueno, pues ya con esto, los que jueguen también en PC, pues lo puedan disfrutar. Y los que vayan a jugar en móvil y no tengan PC, pues denle en el móvil que también está muy bien el juego. Ahí sí, pues no van a batallar tanto a andarle moviendo. Así que ahora sí, nos vemos, chicos. Saludazos. Gracias.